Emplazado entre la comarca de Toledo por el este, las antiguas tierras de Talavera por el oeste, las amplias vegas del río Tajo por el norte y los montes de Toledo por el sur, se extendió un amplio territorio de frontera con los musulmanes que hace 800 años pasó a ser controlado por la Orden del Temple. Este vasto y abrupto territorio, en un principio fueron donadíos reales que se tradujeron en la existencia de pequeñas entidades territoriales, en las que las posesiones templarias fueron una parte más, aglutinando a señoríos, villas, aldeas y castillos, compartiendo el dominio con otras órdenes militares, como fueron las órdenes de Alcántara, Calatrava y durante unos pocos años la de Montfrag, además de contar con un elemento vertebrador importante en aquellos años, como fue el río Tajo. En torno a él se encontrarían las principales villas y aldeas que conformarían un extenso territorio que durante 87 años fueron asentando un modelo feudal estable, fuerte y próspero a nivel económico, administrativo y militar. Ese engranaje perfecto que permitió al Temple dirigir política y económicamente a estos territorios de una manera eficaz, lo llevó a cabo en forma de encomienda. En el caso de las encomiendas en la península eran muy curiosas porque tenían una serie de particularidades hispanas y otra serie, digamos, de rasgos generales. Entre los rasgos generales es que pagan diezmos, pero los pagan al Temple, aquellos, digamos, vasallos de una encomienda, de una bailía, ¿de acuerdo? Ellos tienen además sus propias iglesias. Dentro de la orden hay clérigos, puesto que los caballeros son monjes y soldados, pero después hay clérigos específicos que dependen no de los obispos ordinarios, dependen de la misma orden y bajo jurisdicción de la orden. Los portazgos, que después van a tener un gran desarrollo, en el caso de los territorios del Temple, se pagaban directamente al Temple, no terminaban, había muchas iglesias, catedrales, señores que estaban exentos de pagar el portazgo por privilegio, pero esas exenciones, los privilegios, no afectaban a las tierras del Temple. La mecánica administradora de estos territorios fue llevada de forma impecable por la poderosa Orden del Temple. El sistema feudal típico, formado por los señores, el clero y el pueblo llano, fue configurando un entramado económico, político y social que hacían de estos territorios unos de los ejemplos más prósperos que tuvo el Reino de Castilla en el siglo XIII. Lo que fue el territorio en la zona de Montalbán del Temple fue la suma de unidades menores y es un proceso bastante curioso y un poco complejo en el tiempo. La fecha de partida es 1085, es decir, se conquista Toledo y con ello el valle del Tajo, que cae en manos de Alfonso VI. A partir de aquí hay dos hechos, yo creo que importantes. Por un lado, que el territorio de lo que ahora es Castilla-La Mancha estaba dividido en dos zonas claramente por los montes de Toledo. Al sur es zona todavía musulmana, mientras que al norte, Alfonso VI y sus sucesores, casi hasta buena parte de mitad del siglo XII, es territorio cristiano, pero asediado con incursiones periódicas de los musulmanes. Esas incursiones se hacen fundamentalmente por tres puntos, y por eso es importante un poco la geografía de la zona, y explica incluso las características de fortalezas que tienen estas pequeñas poblaciones. Un lado es el camino típico de Córdoba a Toledo, que es el que viene, digamos, y afecta a la zona de Consuegra, toda esta parte, desde Malagón y demás. Otro camino para las incursiones musulmanas es lo que es parte de la Vía de la Plata, que es Andalucía-Extremadura, Extremadura-Talavera. Sigue un poco la carretera, digamos, la Nacional 5, ¿no? Y otro camino era Montes de Toledo, la zona media, Aloer, el Puerto del Milagro y tal. Es en ese punto donde entran fundamentalmente las tierras de Montalbán y aledaños.
Entre los años 1144 y 1147, el rey Alfonso VII, para la defensa de los territorios fronterizos con los musulmanes, concedió a la Orden del Temple su primera posesión en estos territorios. Un antiguo monasterio visigodo conocido como Santa María de Montalbán, hoy Santa María de Melque, emplazada en la actualidad en el término municipal de San Martín de Montalbán. A partir de aquí hay una serie de pequeñas, digamos, unidades de población. Una es Melque. Melque, sabemos, creo que es en el año 1142 que hace una donación a un canónigo toledano llamado Hugo. Pero muy poquitos años después hay una bula pontificia de Alejandro III que habla de Santa María de Montalbán, realmente, como uno de los conventos, de los 5 conventos templarios en la zona castellana. Significa, por tanto, que los templarios están ya en el segundo tercio del siglo XII, están ya en esta zona y controlan Melque. Y si Santa María de Montalbán representó el centro religioso y espiritual de los templarios en estas tierras, el centro administrativo y militar lo iba a representar el imponente castillo de Montalbán. Ubicado hoy día en el término municipal de San Martín de Montalbán, desde él se fueron tomando las principales decisiones político-administrativas, además de controlar a todo el territorio templario de Montalbán. Hoy, una vieja fortaleza que ha pasado por decenas de manos, es el mejor testigo que tenemos para entender el verdadero sentido de la presencia templaria en este territorio. Pero para saber qué aspecto tenía por aquellos años la fortaleza, es necesario centrarse en unas cuestiones previas que nos permitan entender la situación en que se construyó este coloso. El aspecto actual que ofrece la fortaleza de Montalbán no tiene nada que ver a lo que podía verse en el año 1221. Como es lógico, el paso del tiempo y siglos de abandono han hecho de él un lugar en el que solo veamos el esqueleto, pero a pesar de la inevitable alteración y abandono que produce el paso del tiempo, hoy existen en ella numerosas partes que no existían ni en el año 1221 ni durante todo el tiempo en que la Orden del Temple fue su propietaria. En el año 1209 es cuando se ordena la construcción de la muralla principal de Montalbán. Era lógico pensar que un territorio fronterizo, como era este, sin apenas población, pero con unos grandes y ricos recursos naturales, fuese también pretendido conquistar por los almohades, que ya desplazados al sur, hacían numerosas incursiones y este territorio, y si podían, asolaban todo lo que se encontraban a su paso. Por aquellos años, tenemos noticias de un gran repoblador, Alfonso Tellez de Meneses, que si bien fue el encargado de repoblar estos territorios, también fue el gran benefactor que encargó la construcción de numerosas edificaciones e incluso ordenó hacer una gran obra de ampliación en la antigua alcazaba musulmana. Alfonso Tellez de Meneses, el repoblador de esta zona y vasallo del rey Alfonso VIII, va a ser muy importante en la historia de la fortaleza de Montalbán, porque va a ser él el que ordene transformar la primitiva alcazaba árabe que aquí existía en fortaleza. Una alcazaba pequeña va a ser transformada para acoger a una población que va a estar viviendo aquí, pero defendida por una muralla. Será él el que ordene la construcción más cerca de la frontera con los almohades de los castillos de Dos Hermanas y Malamoneda también. La verdad es que no se sabe con total seguridad en qué año se empezó a construir la muralla ordenada a hacer por Tellez de Meneses, pero todo apunta a que estaría entre los años 1210 y 1215. Claro, en 1212 se va a producir un punto de inflexión para el Imperio almohade, y es la derrota de las batallas de la Nava de Tolosa. Este hecho, al cabo de unos años, va a hacer retroceder casi 200 kilómetros al sur la frontera con los musulmanes, con lo que este territorio poco a poco se va a ir convirtiendo en una zona mucho más segura. Pero antes de la propiedad por parte del Temple, el castillo de Montalbán pasó a otras manos también monástico-militares. Un breve periodo de tiempo en que la fortaleza perteneció a la denominada Orden de Montfrag, que era como se llamaba la rama castellana de la antigua Orden del Monte Gaudio. Aproximadamente sobre el año 1216, la recién construida fortaleza de Montalbán, ya previamente dicha, va a cambiar de propiedad, y Tellez de Meneses, en una gran jugada estratégica, se lo va a ceder a la Orden de Montfrag. Esta orden, ya muy pequeña, muy desgastada, poseía territorios en la zona de Carpio y desde 1216 hasta 1221
serían los propietarios de la fortaleza y también sus tierras. El arroyo Torcón hacía de frontera natural con las propiedades que tenía la Orden de Calatrava, con lo que las tierras que dominaban se extendían hacia el norte y hacia el sur. Tras unos pocos años, por fin, la fortaleza de Montalbán pasa a ser propiedad templaria. Una jugada maestra protagonizada por parte de los frailes de Montfrag hizo que la Orden del Temple se alzase como nueva propietaria de la fortaleza que mandó construir Alfonso Tellez de Meneses. En 1221 ya la fortaleza de Montalbán pasa directamente al Temple. En este año se produce un hecho importante en la historia de la Orden de Montfrag, porque el rey Fernando III el Santo les obliga a integrarse en la Orden de Calatrava, totalmente en todo el reino de Castilla. Es decir, el monarca no ordena su desaparición, sino que les da la oportunidad de reintegrarse en la poderosa, por aquel entonces, Orden de Calatrava. Esa decisión no va a ser bien tomada por los frailes de Montfrag que estaban en el castillo del Carpio, al igual que tampoco fue la obligación por parte del Papa Celestino III de integrarse en el Temple en el año 1196. En esa ocasión, muchos frailes obedecieron la decisión del Santo Pontífice, pero otros la desestimaron. Ahora, en mayo de 1221, todos decidieron abrazar la cruz templaria. Durante los 87 años que mantuvo el Temple en propiedad la fortaleza de Montalbán, se conoce relativamente poco, arquitectónicamente hablando. Sí que sabemos que los elementos más característicos de la fortaleza, como son las dos sobrias torres albarranas, no existían, ni tampoco las sendas vestorres, que se encuentran lógicamente en la muralla, ni el pozo de fuera, ni el foso, ni el torreón semicircular. Sabemos en cambio que el Temple ordenó hacer una barbacana más o menos con un trazado paralelo a la muralla principal, pero cuando se ordena construir las dos torres albarranas, a mediados del siglo XIV, se decidió reconstruirla totalmente. ¿Cómo era o qué aspecto presentaba el verdadero castillo templario de Montalbán? Bueno, tal vez fuese mucho más sobrio y simplemente sería una muralla alta de unos 18 metros de altura, y debajo de ella una muralla baja, una barbacana. Interiormente se mantuvo la herencia dejada por Alfonso Tellez de Meneses en cuanto a la presencia de la villa de Montalbán se refiere. Con posterioridad, la Orden de Montfrag la siguió conservando y el Temple, sin lugar a dudas, siguió los mismos pasos hasta 1276, en que hubo un gran cambio en cuanto a la población se refiere. Otro castillo, pero desaparecido hoy día, que también formaría parte de la encomienda templaria, fue el del Carpio. Entre él y el arroyo que da nombre a la localidad, existía una pequeña población que dependía de la ya mencionada Orden de Montfrag, pero que a partir de 1221 pasó a manos templarias. En Carpio el Temple se posicionó con la misma celeridad que lo hizo al entrar en Montalbán en el año de 1221, tras la capitulación de Montegaudio Montfrag, donde el monarca Fernando III decretaba en que todos los bienes de esta pequeña orden, al ser anexionada con la de Calatrava, pasasen a formar parte de esta última. Con esta rápida maniobra, los templarios tomaban el margen derecho del río Tajo, un control absoluto sobre este territorio, dejaban fuera de cualquier aspiración a los calatravos. Una vez establecido la Orden del Temple en la aldea del Carpio, esta pasará a ser una fértil fuente de ingresos por sus campos de cultivo. Irá creciendo paulatinamente, bajo el control y protección de tan poderosa orden. No se sabe con exactitud dónde se podría ubicar la pequeña o posible fortaleza del Carpio. Se cree que pudo estar en la zona alta del valle, donde hoy se yergue su iglesia parroquial de San Miguel. Pero de todas las villas que existían en este territorio en 1221, la más importante fue la desaparecida hoy día Villa de Ronda. Emplazada a unos 2 kilómetros de la localidad del Carpio de Tajo, a orillas del río y protegida de manera natural por las denominadas Peñas de San Bartolomé, fue un cruce de varias vías romanas, además de ser uno de los lugares por donde se podía acceder al otro lado del Tajo. Estos hechos convirtieron a Ronda en una de las villas más prósperas que tuvo la encomienda templaria. Gracias al vado natural del río, sus fértiles tierras, la villa de Ronda creció y proliferó bajo la protección y vigilancia de su atalaya. Hoy no queda nada que nos describa e indique claramente cómo fue este núcleo de población. Hay constancia de que por ese vado transitaban al año más de 100.000 cabezas de ganado. Esto debió de ser
una gran fuente de ingresos para los administradores y dueños de las tierras de Ronda. Esta villa, junto con su atalaya y vado natural en el río, pasó por varias manos. La primera referencia data de una donación efectuada por el monarca Alfonso VIII en el año 1188 a la Orden de Trujillo, para que esta orden la pueble y defienda a fuero y costumbres de la ciudad de Toledo. Años después, en 1196, el mismo monarca donará el enclave a la Orden de Calatrava, que pasará a su dominio total, excluyendo a sus anteriores moradores. En 1207 toma Ronda el temple, por el cual surgen conflictos en las distintas milicias. Los templarios continuarán posicionados en Ronda, dominando desde su atalaya los pasos del río. Hoy, en el espacio donde se ubicaba esta próspera población, solamente encontramos una solitaria ermita con la advocación de Nuestra Señora de Ronda que, a pesar de construirse en el siglo XVI, es lo único que nos puede recordar que hace 800 años aquí hubo una villa más o menos grande y de cierta importancia que fue codiciada por varias órdenes militares para controlar un vasto territorio que, por 55 años, fue el eje de la encomienda templaria de Montalbán. El pleito que hubo por la posesión de Ronda entre las distintas órdenes militares implicadas fue la nota negativa del engranaje que representaba la encomienda templaria en Toledo. El lugar es la tónica del cruce de demandas por la pugna territorial de este estratégico asentamiento a orillas del Tajo. El punto de inflexión referente al pleito está en la aprobación por parte del Papa Celestino III de integrar a la Orden de Montfrag en el Temple, en el año 1195. Los templarios, obedeciendo al Santo Pontífice, van a ocupar de forma trascendental en 1207 la atalaya de Ronda, porque en 1195 Ronda pertenecía a la Orden de Montfrag, justamente hasta el año siguiente. La primera orden en reclamar la atalaya fue la de Alcántara, la Orden de Alcántara, alegando ante el Santo Pontífice que estos herederos directos, antiguos poseedores, la Orden de Trujillo, tienen derechos sobre esta construcción en la villa de Ronda. Sabemos que los alcantarinos, con el apoyo de los calatravos, acudieron en el año 1237 a la sede apostólica de Letrán, con la queja de que algunos bienes y posesiones de Ronda habían sido injustamente expoliados por los templarios. El Papa Gregorio IX, la verdad, es que no hizo mucho caso y ordenó a varias autoridades eclesiásticas de Talavera a que oyeran las partes y administrasen justicia resolviendo el pleito. Los jueces delegados fallaron a favor de los alcantarinos y dictaron que el temple debía de entregar la posesión. Se presentó en Ronda una guarnición de alcantarinos para ocupar legalmente la atalaya, pero los templarios los recibieron con numerosos soldados. Conocemos los nombres de los sargentos que los comandaban, que fueron Fray Juan el Navarro y Fray Pelayo Muñiz, que solicitaron además la ayuda de algunos mercenarios musulmanes para hacer frente a los alcantarinos y no respetar una de las reglas del Código Templario, como fue el hecho de levantar la espada contra otros cristianos. En marzo de 1243, los eclesiásticos deciden excomulgar a los monjes templarios y a su comendador provincial, implicados en tan indecoroso hecho. Después, en 1244, los templarios castellanos solicitan un nuevo juicio al Papa Inocencio IV, prolongándose el pleito hasta el año de 1254. En ese nuevo juicio, los templarios solicitaban la revocación de la sentencia favorable a los alcantarinos y la absolución de la excomunión del comendador. Los alcantarinos alegaron que la información dada por los templarios era falsa. Así continuaron en años sucesivos e incluso tuvo que intervenir el rey Alfonso X el Sabio, el Papa Alejandro IV, nuevos jueces y procuradores, sin llegar a ninguna solución. Finalmente, lo que se conoce es que una vez que la Orden del Temple es disuelta en Castilla en 1308, Ronda y su atalaya, sus posesiones, siguieron en poder de los templarios. Por otra parte, la siguiente orden militar implicada, los calatravos, demandan en 1240 ante la Santa Sede del Papa Gregorio IX que los templarios retenían Ronda, Carpio y otros lugares aledaños que les pertenecían. Al parecer, todas las demandas interpuestas a los templarios fueron favorables para estos y debían contar con la anuencia del Santo Solio, pues
en los años de 1307-1308, dichos lugares a orillas del río Tajo seguían en su poder. La pequeña aldea prosperó gracias a la orden, pero a finales del siglo XIII la villa tuvo que ser abandonada por un grave problema de insalubridad en sus aguas, que propició la plaga de insectos, cucarachas. Los vecinos se vieron obligados a trasladarse al cercano pueblo de Carpio y la recién fundada villa de la Puebla de Montalbán por manos de los monjes templarios. La desaparición de Ronda supuso un duro golpe para la encomienda templaria. De esa pujante riqueza que caracterizó durante años atrás a esta villa, apenas quedaba nada. Fue entonces cuando la aldea del Carpio creció, asentando en ella a varias familias provenientes de allí, pero también el Temple tuvo poder suficiente para proceder a la fundación de otra villa, una nueva Ronda, también formada por varias familias rondeñas y de otros muchos lugares. Esa nueva Ronda, la Orden del Temple la estableció alejada de la desafortunada villa. Tenía previsto un lugar en el que las condiciones de salubridad fueran las más adecuadas posibles y así estableció que esa nueva población debía asentarse, al igual que Ronda y Carpio, en el margen derecho del río Tajo. Una villa fundada 55 años después del inicio de la encomienda se convertiría al cabo de unos años en una población fuerte y próspera, siendo la principal villa templaria en estas tierras. Bueno, a la hora de analizar lo que fue la fundación de la Puebla de Montalbán, sobre todo hay que partir un poco del contexto también de la época, ¿no? En 1212 se da la batalla de las Navas de Tolosa, lo cual hace que el peligro musulmán empiece a ser menor. Las conquistas que se hacen después de lo que es el Valle del Guadalquivir lo alejan definitivamente. Más o menos a mitad del siglo XIII, esta zona empieza, digamos, a reorganizar las poblaciones. Las pequeñas aldeas terminan por despoblarse y empiezan a aparecer poblaciones mayores. Es el caso, por ejemplo, antes hablamos de Ontanar y Navarmosa, que van a nacer realmente a partir de los castillos de Malamoneda y Dos Hermanas, aquellos que había fundado don Alonso Tellez Meneses. En la zona de Montalbán, lo que hacen es que no hay todavía ninguna población importante y van a crear una cabecera, y esa es la Puebla de Montalbán. Lo que hacen es fundar físicamente una villa siempre en la inscripción de San Miguel. Es decir, la iglesia de San Miguel que tenemos detrás es San Miguel por algo, porque San Miguel es un arcángel militar, es quien vence al diablo. A partir de San Miguel lo que hacen es fundar una pequeña población en principio, pero por su situación, tanto en el camino de Toledo hacia Talavera como en el paso de los ganados hacia los pastos de la zona de la sierra, hace que esta población prospere enseguida, hasta tal punto que absorbe no solo pequeñas aldeas, sino absorbe sobre todo a Montalbán, a la villa de Montalbán que estaba en el castillo. Aparte de San Miguel, lo que sí está claro es que los templarios tienen una construcción aquí importante. ¿Y por qué tiene que ser importante? Cuando desaparece la Orden del Temple en 1312, esto pasaba a posesión de la corona de Castilla. Y los reyes de Castilla se sitúan en lo que llaman el palacio, las casas palacio. Es decir, es difícil pensar que los reyes hicieran aquí un palacio si previamente no existía una construcción en el señorío templario. Como hemos dicho, realmente nace como una villa libre, también libre de murallas, de cualquier tipo de defensa, porque nace más o menos hacia 1270 y tanto, se calcula que es el nacimiento de la villa de la Puebla de Montalbán. Las dos construcciones eran San Miguel y el lugar, las casas palacio de lo que sería el convento templario, donde después se situó el convento de monjas como fundación señorial. Respecto a San Miguel, hay noticias ya de la iglesia. Hacia 1300 y pico se sabe que existían tumbas importantes con lápidas, en letras góticas, puesto que eso se recoge tanto en algunas fuentes del siglo XVI como incluso hasta en el siglo XVIII. Sería una iglesia relativamente modesta, como corresponde
corresponde a una población que entonces se está iniciando. La inscripción, como hemos dicho, es típicamente San Miguel, por esa querencia a un arcángel guerrero que tiene en la orden. Esta villa de la Puebla creció al amparo del Temple y en torno a la primitiva iglesia de San Miguel, que se ubicaba en el mismo lugar donde ahora está la torre con la misma advocación. Además, la encomienda de Montalbán estuvo formada por otros territorios que, aunque también estaba la orden del Temple asentada en ellos, formaba otra encomienda independiente. Nos referimos a la de Villalba, de la que dependían numerosas alquerías, destacando principalmente las casas de Cebolla y Mesegar. En la encomienda de Villalba se integraban varias alquerías, como fueron Aldehuela, Sanchón, Villalba, Mesegar y las casas de Cebolla. Una alquería básicamente es un pequeño núcleo de viviendas alejado de las ciudades, que albergaban a las gentes que trabajaban las tierras de labor y sus fértiles campos. Algunas de estas aldeas rurales o alquerías han llegado hasta nuestros días, como son el caso de las poblaciones de Cebolla y Mesegar. En Mesegar de Tajo, hoy día, la bandera de la localidad todavía recuerda su posesión templaria. En ella podemos apreciar la cruz paté, que junto a la cruz griega en otros casos enarbolaron los emblemas templarios de esta gran encomienda. No es de extrañar que una encomienda castillera como fue la de Villalba, que generaba cuantiosos ingresos para la orden gracias a sus campos de cultivo y ganaderos, pasase a formar parte de la encomienda de Montalbán. Con esta unión el Temple creará lo que llegará a ser la tercera bailía templaria más poderosa y grande del Reino de Castilla hasta el final de sus días. El centro de la encomienda de Villalba estuvo en su castillo, llamado Villalba de Bolobrás. Hoy, apenas unos pocos restos quedan de aquella pequeña fortaleza, pero grande en la administración de aquellos territorios. El castillo de Villalba es interesante, su situación estratégica y la función que tuvo así lo demuestra. El rey Alfonso VIII designa la fortaleza sobre el año 1172 a la Orden de Santiago, donde la Orden del Apóstol funda un pequeño hospital militar. El 26 de mayo del año 1226, en la ciudad de Talavera, a esta orden se le hace entrega y donación de un hospital, de las nobles manos del caballero Alfonso Telles de Meneses. La Orden de Santiago, con esta nueva adquisición, dejarán la pequeña fortificación de Villalba, a orillas del río Tajo, y se trasladarán a la villa de Talavera, donde continuarán la labor hospitalaria y redentora como oficiaban en el viejo castillo. Se supone que fue el momento que aprovechó la poderosa Orden del Temple para tomar posesión del castillo de Villalba. De esta manera la Orden controlaría todas las fortificaciones defensivas del río Tajo entre las bellas ciudades de Toledo y Talavera. De nuevo, volvemos a los dos enclaves míticos de la Orden del Temple en estos territorios, Santa María de Melque y el Castillo de Montalbán. Aparte de enorme historia que desbordan estos dos lugares, también se ubican en ellos numerosas leyendas. Unas provienen del acervo cultural y popular de estas comarcas y otras son más universales e históricas, donde la carga de significado religioso y filosófico se hace muy evidente. La más importante e interesante es la leyenda de la Mesa del Rey Salomón, leyenda en la que el Temple estuvo implicado. La Mesa Salomón, lo que hemos conocido por Mesa Salomón, ligada a un nombre, al sense más forás, es una leyenda espuria de la tradición judía. Lo que realmente se describe en la carta de Aristeas, en Filón de Alejandría, es un horóscopo. Eso sí pertenece a la tradición judía. La mesa se relaciona con el pectoral del sacerdote judío. El pectoral del sacerdote judío representa un momento concreto en el mes de Nisan, que es cuando se levanta el tabernáculo, y es la disposición de los planetas justo en ese momento. Sirve simplemente para hacer un horóscopo. Ahora, ¿cómo llega a esta zona llamada zona de Montalbán? En un momento dado, el periplo de la historia nos lo cuenta. Hay dos clanes godos que están enfrentados, uno de ellos se auxilia de las tropas árabes, entra Tarik y pensaron que era una situación provisional. Ellos pensaban que en un momento que ellos tomaran su botín, se iban a ir y se iba a establecer el otro clan godo. El tesoro, la mesa, formaba parte de un tesoro legitimador, a través de la ceremonia del Liber Ordinum,
el que poseía el tesoro podía realizar la ceremonia de unción del rey. El otro clan, el clan que iba perdiendo, el clan de Don Rodrigo, en un momento dado se repliega hacia la zona de Mérida. Es muy razonable que muy cerca de Toledo escondan el tesoro de manera provisional para que el otro clan no pueda legitimarse. Sinderedo, el metropolitano, acaba en Roma con el secreto de la ocultación del tesoro, y todo hace ver que es en la dirección de Guarrafar donde aparecen las coronas votivas, y más allá encontramos Melque, encontramos el castillo que tenemos a la espalda de Montalbán, y son lugares muy indicados para poder ocultar lo que podemos entender como Mesa de Salomón. El castillo templario de Montalbán pudo ser un lugar idóneo para el escondite de un objeto tan mítico como la Mesa de Salomón. Las leyendas populares hablan de un túnel legendario que enlaza Melque con el castillo, donde se deposita un legendario, dice las fuentes orales, tesoro de origen templario. De existir un objeto, pudiera ser probable, pero yo creo también que hay detrás una trama que tiene que ver también con el grial y con el linaje que supone el grial. Hemos estado viendo y analizando las distintas posesiones y lugares que la Orden del Temple tuvo en tierras de Montalbán. Hemos visto cómo el convento de Santa María de Montalbán fue su primera posesión aquí, cómo esa primitiva alcazaba musulmana llegó a ser el centro administrativo y militar de toda la encomienda, convirtiéndose en el imponente castillo de Montalbán, cómo Ronda pasó a ser de una próspera y rica villa codiciada por varias órdenes militares a convertirse en un despoblado, cómo con la decadencia de Ronda surgió el auténtico logro y seña del poder del Temple en estas tierras, con la fundación de la Puebla de Montalbán y el engrandecimiento del Carpio, cómo la encomienda templaria de Villalba pasó a fusionarse con la de Montalbán, y cómo esa leyenda con personalidad propia, como fue la Mesa del Rey Salomón, se adueñaría e identificaría con los dos principales bastiones templarios desde el punto de vista religioso y militar, pasando a formar parte de su gran historia. Bueno, yo creo que un poco el resumen de todo lo que hemos hablado es que los templarios son importantísimos a la hora de entender lo que fue este territorio durante más o menos casi 2 siglos, por 2 razones. Primero, porque ellos reorganizan y crean el señorío de Montalbán tal como se va a conservar hasta el siglo XIX. Ellos son los creadores y son también los fundadores de la cabecera de ese señorío, que es la villa de la Puebla de Montalbán, como una traslación de la antigua Montalbán que estaba situada en la fortaleza. Para mí, la encomienda templaria de Montalbán resultó tener luces y sombras. Luces porque el Temple consiguió mantener un equilibrio entre los 3 estados que formaban el sistema económico, político y social típico del feudalismo, consiguiendo formar una encomienda muy fuerte económica y administrativamente hablando, pero también tuvo sombras, porque el pleito que los enfrentó a las otras órdenes militares por la posesión de Ronda les hizo desestabilizar, en cierto modo, su papel predominante en la zona. A pesar de todo ello, fue una de las épocas más brillantes que ha tenido esta comarca a lo largo de su historia. Bueno, para mí la Orden del Temple fue muy importante en estas tierras que riega el río Tajo, principalmente porque estamos hablando de que eran tierras muy hostiles a la hora de la Reconquista, y cuando el Temple se instauró aquí, ¿vale? Pues de alguna manera este territorio empezó a ser un señorío, con las fortalezas, las alquerías que nacieron. Digamos que llegó a ser, aparte de una zona concreta entre Toledo y Talavera de gran producción de cultivo y de ganado, llegó a ser una gran empresa, cosa envidiada por otras órdenes militares, pero a día de hoy es un gran ejemplo de lo que es hoy el señorío de Montalbán y la comarca de Montalbán en sí, gracias a la Orden del Temple.
para mí hacen del castillo de Montalbán un lugar que adquiere pues esa connotación esotérica, esa connotación oculta, y que lo dejo pues a la imaginación de cualquier persona que nos pueda ver. Todo ello hizo que de las 29 encomiendas que la Orden del Temple tenía en Castilla, la de Montalbán, debido a su buena administración interna, su gran economía y su extensión territorial, alcanzó a convertirse en la tercera más grande y próspera de todas ellas. Un territorio, unas posesiones, unas villas y una orden, la del Temple, que hace 800 años supo poner a la comarca de Montalbán en lo más alto de la historia templaria de todos los reinos hispanos.